y borrar un error. Mientras que en el color esto es algo prácticamente casi imposible. No puedes iniciar un nuevo dibujo con la misma base, con la misma hoja. Habilidad que tiene la pintura es que puedes poner una capa y abajo está como si nada. Mientras que en el dibujo tienes que cumplir ciertos estándares de calidad, precisión y realismo y que se vea bastante bien. En el arte no tienes que cumplir ese estándar de belleza. En cambio en la pintura no. Entre más pinturas tengas, más te revuelves. Así que lo recomendado y lo más utilizado es tener solamente los primarios y uno que otro extra. Hey, ¿qué onda banda? Sean bienvenidos a un nuevo video más de este canal. Y disculpen la tardanza por subir videos con un retraso bastante significativo. Pero esto se debe a que he tenido una semana, un mes bastante ocupados. Como pueden darse cuenta todos, han sido las fiestas decembrinas de este año. Y feliz año nuevo a todos, por cierto. Navidad igualmente. Pero ha sido por esto que he tenido poco tiempo para hacer y dedicarle tiempo a esto. Sé que es un proyecto importante para mí, pero igualmente tengo otras cosas que hacer. Actualmente no es ni mi prioridad esto. Pero siguiendo con este video, hoy daremos las diferencias que es entre pintar y colorear con lápices de colores y con pinturas frescas, como es la pintura acrílica, el óleo, puede ser muralismo con spray y todo ese tipo de técnicas que se diferencian a los lápices de colores. Así que hoy tocaremos las diferencias más significativas que tendrás al principio y durante todo el tiempo de que empieces a ocupar estas dos técnicas. Igualmente lo haremos con temática de puntos. En esta ocasión serán 7 puntos. Posiblemente si se me ocurre uno durante el video lo agregaré. Y empezando con el punto número 1, el precio de los materiales de la pintura es más caro que el color en sí mismo. Veamos por qué. Los colores de la gama más cara te llegan a costar cerca de 9,000 pesos mexicanos, que vienen siendo los Caran d'Ache, algo así como unos $500. Pero esos colores, si los cuidas y tienes una excelente técnica, te pueden llegar a tardar años realmente. Y la que es el material en óleo, en acrílico sí es bastante económico, pero pues los resultados y la venta en general del acrílico es un poco menos apreciada a diferencia del óleo. Pero el óleo, si igualmente te quieres ir a las gamas más altas, el óleo puede estar un poquito más barato que unos colores. Pero ¿qué pasa con el óleo? En unos 3-4 pinturas se te va un tubo y tienes que estar comprando y comprando y comprando. Principiante, eso se te va a hacer un gasto recurrente porque no tienes la técnica, la práctica de cómo se ocupa ese color, de cómo se ocupa esa técnica, vaya. Así que viene siendo eso más caro, pero también no solo es eso. También en pintura tienes que tener en cuenta que tienes que comprar aguarrás, disolventes para limpiar tus pinceles, paleta, pinceles, que si necesitas pinceles más caros, más costosos si quieres irte a lo más alto. Igualmente en lo económico es todavía más cara la pintura, porque unos colores te llegan a costar cerca de unos $20-30 de las gamas más bajas, sin caer en lo peor. Y en la pintura básicamente un botecito de pintura te viene costando como $3, $4, dependiendo la marca. Pero básicamente la pintura es mucho más cara por ese apartado de que se está gastando. Y los colores sí, pero realmente no es como que estés gastándote medio color en un dibujo. En cambio en una pintura puedes llegar a gastarte hasta un tubo de un solo color, dependiendo el tamaño y los colores que llegues a ocupar. Punto número 2, y del que posiblemente más te has dado cuenta desde que empezaste a dibujar o pintar, y es la valorización del arte en pintura y en dibujo. Yo a mis inicios empecé como dibujante y apliqué todo lo técnico, práctico y estudié varios libros, los de Loomis, de perspectiva, de anatomía artística, todo ese tipo de cosas. La cosa es impulsarme, pero no llegué a mi punto más alto de conocerme en mi región hasta que empecé a pintar.
A pesar de que mis dibujos eran muy buenos y tenían una gran precisión en ciertos apartados, para tener solo 4 años en esto, yo sentía que eran muy buenos. Mis primeras pinturas, a pesar de no estar complejas, a pesar de tener muchas fallas en teoría del color y todo de este tipo de cosas, son las que más las quisieron. Hice una oleada de 5 pinturas y todas las vendí. Actualmente creo que mi mamá conserva una, me parece, pero todas las vendí. En cambio, mis dibujos solo por encargo, aunque haga así por mi propio gusto, propio placer, no se llegan a vender con tanta facilidad como las pinturas. Y eso que las pinturas ninguna fue encargo. Actualmente llevo creo que 20 pinturas y en ninguna es encargo, y la mayor parte las he desprendido de mí, y actualmente creo que tengo como 3 pinturas en toda mi casa. Así que es más fácil vender la valorización de ese arte. Si me preguntan si esto es justo, en lo personal para mí no, ya que mis dibujos, una, llegan a ser más tardados si es con óleo, y dos, mis dibujos tienen mayor precisión artística, anatómica, relativa, pero así es esto del dibujo y la pintura. Punto número 3. Inflación de precios de venta. En este apartado, la pintura gana por mucho, mientras que en el dibujo tienes que cumplir ciertos estándares de calidad, precisión y realismo, y que se vea bastante bien, básicamente, que esté bastante presentable. En el arte no tienes que cumplir ese estándar de belleza o de calidad. Bueno, sí, tampoco te vas a ir por lo más básico, pues, pero tienes la grandiosa y hermosa habilidad de poder cobrar por centímetro cuadrado en tus pinturas. Igualmente puedes cobrar por hora, más tus materiales y así. Mientras que en el dibujo, si no cumples los estándares, ciertamente no llega a ese nivel de precio. Así que es más fácil vender, sobrevender y aumentar las ganancias cuando pintas. Punto número 4. Dificultad en la técnica. Mientras que en el dibujo puedes conseguir toda clase de texturas, de acabados, de imágenes, mientras tengas dominada la técnica, tu mano, los lápices que sean de una calidad más o menos pasable, bastante caritos, bastante baratos, en un punto medio se puede conseguir todo, no hay nada que envidiarle a los colores baratos, a los colores caros, al menos que vendas. En la pintura no, sobre todo en óleo y acrílico, que son los que más se suelen ocupar. Si quieres obtener una pintura más transparentosa, tienes que comprar aceite de linaza, que sí es cierto, es requerible, es necesitable, pero tienes que gastar más. Si quieres obtener una pintura más pastosa, más que quede muy grumosa, como muchas montañitas, que te dé un efecto no solo a la vista sino al tacto, tienes que comprar algo que es oleopasto, que es para hacer resaltar esa pintura, se vuelva más pastosa. Y en acrílico es muy líquido, es lo contrario al óleo. En esta parte la pintura es muy líquida, así que tienes que comprar liquid para el acrílico para hacer retardar su secado. Igualmente, a nivel de producción, el óleo normalmente puedes llegar a tardar hasta una semana en adelante para terminar una obra bastante grande, bastante detallada y bastante de requerimiento técnico, que sombras, levaduras, todo ese tipo de cosas. Mientras que un dibujo lo puedes terminar en un día, si literalmente no descansaras nada, lo puedes terminar en un día, ya que en la pintura se tiene que esperar a que seque porque se pinta por capas. Así que esa es la ventaja de los colores, a diferencia de la pintura. Punto número 5. Conocimiento en la teoría del color. Mientras que en el lápiz de color, el color café, el color morado, el color ocre, vienen predeterminados dependiendo la gama de colores. Es muy fácil obtener un color, ya que mayormente vienen en la caja de colores. Más si te digo, si compraste una caja de más de 12 colores, básicamente tienes los primarios, secundarios, terciarios y hasta los quintiarios. En cambio en la pintura no. Entre más pinturas tengas, más te revuelves.
Así que lo recomendado y lo más utilizado es tener solamente los primarios y uno que otro extra. Pero ¿qué pasa? Que al mismo tiempo te limitas en tonos y tienes que aprender obligatoriamente o mediante la práctica sobre teoría del color, qué color combinar, cómo combinarlo, mientras que en el color, del lápiz de color, es más la teoría en la ambientación, en qué colores se incorporan, en qué colores van, qué morados. En la pintura todo es más interactivo con el creador. Así que ese es un punto muy, pero muy grande a tener en cuenta. De preferencia, estudia un poco, entiende lo que es la teoría del color, cómo combinar, cómo se obtiene colores, cómo opacar, tono, opacidad, luz, etcétera, antes de incursionar en esto, ya que la teoría antes de la práctica es lo mejor. Punto número 6. Lo hermoso de poder superponer capas y borrar un error con la pintura. Mientras que en el color esto es algo prácticamente casi imposible, al menos que tengas un super borrador que te borre hasta el alma. No puedes corregir un error, no puedes iniciar un nuevo dibujo con la misma base, con la misma hoja. En cambio en la pintura sí. La hermosa y preciosísima habilidad que tiene la pintura es que puedes poner una capa y abajo está como si nada, como si nunca nada hubiera pasado. Al menos que lo eches en una sesión, pero eso es una pintura que se llama al fresco. Eso ya es dependiendo qué estilo quieras agarrar, pero igualmente se puede hacer, tiene solución. En cambio en el color no. Los materiales que ocupaste ahí ya se quedaron ahí, se impregnan en la hoja, mientras que en el lienzo se impregnan, pero al mismo tiempo se puede poner otra capa, no existe límites de capa de color. Y en el color sí, esa es una habilidad extremadamente hermosa y que más adoro de la pintura. Mientras que en el color pues obviamente lo odio porque te pasas de la línea, haces un rayón de más y imposible borrarlo ya. Peor si es con un color oscuro, un negro, un azul oscuro, un morado, te va fatal en ese apartado. Así que el punto número 6 es posiblemente el más hermoso y el más útil en la pintura, de las diferencias que tiene. Y punto número 7, para concluir con este punto, vamos a centrarnos más en la técnica aplicativa, en cómo se ocupa, cómo se pinta y cómo se dibuja. Lo que aprendiste, si vienes del dibujo, como es mi caso, lo que aprendiste en el dibujo no es tan útil en la pintura, ya sea por técnicas, en teorización, porque cuando vienes del dibujo todo lo tienes que ir haciendo como por porcentaje, mientras que en la pintura tienes que hacerlo por mayoreo. ¿A qué me refiero con esto? Cuando en el dibujo empiezas dibujando un ojo, de ahí bajas a la nariz, de ahí al cachete derecho, a los pómulos, de ahí a la boca, de ahí todo lo que es la parte hasta concluir la cara, de ahí empiezas en el cabello. Hasta ahí bien, se entiende que hemos ido parte por partes, no tan desordenadamente. ¿Qué pasa en la pintura? Revuelves color café y otro color que tengas y tienes que llenar las partes más grandes con ese color, para hacerle una capa completita de ese color, hasta rellenar una gran parte. Porque si empiezas haciendo detallados tan pequeños como es el caso del dibujo, que se empieza haciendo detallado todo el tiempo, en la pintura no, porque durante el paso del rato, como es una técnica por capas y es fresca, se va a ir quedando abajo, de en vano que hagas eso. Así que normalmente la mayor diferencia en estas dos técnicas, que es el dibujo en lápices de colores y en pintura, es eso, de que no puedes empezar por detallados en la pintura y en el coloreado no puedes empezar por mancheo, como se le llama, o se le suele llamar, o así le llamo. Así que esa es posiblemente la mayor diferencia en técnicas. El punto número 1 lo vemos en el minuto 22.
el precio de los materiales. Aquí vemos los precios que son más caros y más baratos en cierto ámbito y en cierta habilidad que se requieren de cierta técnica. Por cierto, las pinturas son los más caros. En el minuto 4:21 vemos el valor otorgado de la pieza de arte dependiendo cómo lo ve la sociedad y dependiendo igualmente de la técnica como es hablado. Aquí vemos que la pintura resalta sobre el dibujo. Minuto 6:17. Mayor inflación de precios. Esto es un punto muy bueno y a favor de la pintura, ya que puedes hacer mayor el precio de tu arte teniendo en cuenta otros factores que en el dibujo no se pueden tener en cuenta, o por lo menos no tan fácilmente. Minuto 7:13. La dificultad de la técnica en ejecución. Aquí vemos que la técnica no depende tanto, sino de dónde y con qué aprendizajes vienes. Así que básicamente todo depende de qué tan bien estudiado estés en el área y a qué estilo quieres incursionar. En el minuto 9:15, conocimiento de teoría del color, obligatorio, de ley, extremadamente necesario en la pintura. En el color puedes sobrevivir hasta cierto punto. En el minuto 10:45, facilidad de sobreponer tonos. Aquí vemos otro punto a favor a la pintura y una gran diferencia si vienes acostumbrado del color. Minuto último 12:17, punto final. Si vienes de un punto, si vienes del dibujo a la pintura o de la pintura al dibujo, ¿sirves para eso? Si tus conocimientos son aplicables en cierta arte, hasta cierto punto sí, pero normalmente vas a desarrollar otra habilidad, otra técnica, otro estilo. Así que sí, pero más en ciertos ámbitos teóricos como es la teoría del color o conocimientos anatómicos, perspectiva, etc. Las bases principales. Bueno, esto ha sido por este video, espero les haya gustado. No olviden suscribirse, dejar su like y no olviden de esperar el siguiente video, que es un tutorial. Ya después de mucho tiempo vamos a traer un tutorial de cómo hacer el estilo leñas de Vegeta que tenemos en este video. Y hasta la próxima.